espinos y ortigas. Yo no sé si usted ha visto una ortiga. ¿Cuántos han visto una ortiga? A ver, levante la mano como señala. A ver, ¿cuántos de aquí han visto una ortiga? Ahorita la vamos a ver, Abra su Biblia de una vez y vamos a ir a Proverbios. Ya le digo, Proverbios 22, y ya le digo el versículo. Pero antes de leerlo, quiero hacer una introducción al mensaje. La semana pasada hablábamos, las bendiciones te alcanzarán. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pusieron atención? Las bendiciones te alcanzarán. Había una cosa que teníamos que hacer y es buscar el reino de Dios y su justicia, no mi justicia, su justicia, amén. Buscar el reino de Dios y su justicia, no mi justicia. Pero en esta semana yo meditaba, bueno, y cuando las bendiciones te alcancen, ¿qué vamos a hacer o qué vas a hacer? Cuando el trabajo por el que has orado llegue, ¿qué vas a hacer? Cuando la conversión de tu hijo llegue, ¿qué vas a hacer? Cuando la conversión de tu esposo, de tu familia, de tu esposa llegue, cuando esa oración, por lo que has orado, por eso que has orado, esa salud, cuando oraste por aquel negocio, por aquel proyecto, presentaste delante de Dios esa licenciatura, ese doctorado, esa maestría, ese bachillerato, no sé, presentaste delante de Dios ese matrimonio, ¿qué vas a hacer? Meditaba, ¿qué hacemos? Le pedimos a Dios un trabajo y ahora ¿qué hacemos que tenemos el trabajo? Bueno, trabajar, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? Entonces quiero que se lleve esta frase, porque Dios es experto en abrir puertas. ¿Cuántos dicen amén? Pero a usted le toca mantenerlas abiertas. Dios muchas veces nos da la oportunidad de llegar a un ascenso, un trabajo, qué sé yo, le hemos orado a Dios por un trabajo y ahora que tenemos el trabajo, ahora Dios dice, bueno, ahora a usted le toca, Mauricio, cuidar ese trabajo, ser responsable, entrar temprano, hacer el trabajo bien. Entonces Dios abre puertas, amén. Pero a usted y a mí nos va a tocar con nuestro testimonio, con nuestra responsabilidad, abrir puertas, mantenerlas abiertas. Y eso se llama ser una persona diligente. Diga conmigo, diligente. 1, 2, 3, diligente. Entonces hoy vamos a hablar de un tema que he titulado espinos y ortigas, porque ahorita lo vamos a ver cómo lo dice la palabra de Dios. Pero antes quiero que leamos qué dice la Biblia de la mujer y del hombre diligente. Dios quiere darte un consejo hoy en Proverbios, que para mí es uno de los libros de sabiduría, de sapiencia, de Dios, de consejo. Un libro escrito por Salomón, el hombre más sabio de esta tierra, y nos da a nosotros consejos para la vida diaria, porque la Biblia se circunscribe en consejos para la vida diaria. A veces vemos mucho misticismo, pero la Biblia te enseña cómo tratar a los demás, cómo sembrar, cómo hacer cosas buenas, cómo hacer que las cosas fluyan, por decirlo así. Entonces la Biblia nos da un consejo y nos dice en Proverbios 22 y versículo 29, quiero que lo busque y lo vamos a leer. Y dice así: nuestro compromiso, iglesia, cuando Dios abre una puerta, es ser diligentes. Y dice el proverbio: has visto hombre, mujer, solícita en su trabajo, delante de reyes estará. ¿Cuántos dicen amén? No estará delante de los de baja condición, delante de reyes estará. Obviamente no lo podemos tomar literalmente, porque en Costa Rica ni siquiera hay reyes. No diríamos nosotros, vamos a ir a España a trabajar allá o a ir a Inglaterra. No, lo que la Biblia está dando a entender es que la persona diligente le va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? A la persona diligente es la que van a buscar para darle aquel negocio, aquel trabajo. Al chiquillo que es disciplinado y que lo están entrenando para jugar al fútbol, pero es disciplinado no solo por jugar fútbol, sino porque también es respetuoso, porque también tiene buenos principios, porque también tiene buena moral, porque también saluda cuando viene, buenos días, buenas noches, buenas tardes, gracias, por favor, y todos esos detalles, porque a algunos a veces se les olvida que también nosotros tenemos que ser gente responsable, amable, etcétera. La diligencia tiene que ver con ser responsable con lo que se le encomienda,
con lo que se le da, con el trabajo que Dios le dio, con el negocio que Dios le dio, con la casa que Dios le dio, con la familia que Dios le dio, con el matrimonio que Dios le dio. Entonces es una metáfora para decir que el hombre, la mujer diligente estará en asuntos importantes, que Dios le va a guardar, porque de repente alguien ocupa, no sé, que las mejores empanadas aquí en Yerbabuena, dicen, es que doña Marta hace las mejores empanadas, les echa buena carne, porque qué feo es comprar una empanada, ¿verdad? Y le dicen a usted, mire, esta empanada es de las mejores, pero resulta que cuando se comió la primera era buena, pero la segunda no tanto, la tercera ya ni pollo tenía, porque se hizo comercial el negocio. Pero cuando una persona es honesta y hace su trabajo, un buen mecánico que usted le lleve su carro a reparar y es honesto con usted, cobra lo que tiene que cobrar, entrega los repuestos que cambia, usted lo sigue recomendando y las puertas van a estar abiertas. Pero un mecánico ladrón, perdóneme la expresión, choricero, nadie lo va a buscar, ¿verdad que sí? Eso es lo que quiere decir Dios. Un hombre diligente, responsable, una mujer, entonces va a tener la bendición del Señor. Pero vamos a leer, vamos a seguir leyendo, por favor, porque ahora entonces vamos a ver lo contrario de la diligencia, lo contrario de ser diligente. Ya el Señor nos da un consejo, que seamos diligentes, que seamos responsables, que hagamos las cosas bien, que hagamos las cosas con excelencia, que cuando nos encomienden algo hagámoslo de buena gana, no de mala cara. Entonces ahora Dios nos va a hablar de otra cosa que está atacando mucho a los cristianos y por ende mucho cristiano, mucho creyente, mucho hijo de Dios está perdiendo muchas oportunidades y muchas bendiciones por esto que vamos a leer. Lo contrario, lo antagónico de diligencia, vamos a Proverbios 24, versículo 30, si es tan amable. Vamos a hablar de un bichillo que anda por ahí comiéndole a usted y a mí las bendiciones y se llama pereza. Ay, ¿qué es eso, pastor? A mí nunca me ha dado pereza. Ah, qué lindo, ¿verdad? ¿Qué es la pereza? Vamos a ver qué dice Dios de la pereza, esos perezosos, osos perezosos, perezosas. Primero Dios nos habla de la diligencia, ahora nos habla de la pereza. Vea que son ejemplos, consejos de la vida diaria. Y entonces vamos a ver qué dice Dios sobre la pereza. Y vamos a comenzar con el versículo 30. Y dice así, vamos a leerlo desde acá, usted lo va leyendo en las pantallas. Y dice así: pasé junto al campo del hombre y la mujer perezosa, junto a la viña, y ojo lo que dice la Biblia, junto a la viña del hombre faltó entendimiento. Vamos a quedarnos ahí un momentito porque aquí hay una perlita para compartir. Vea cómo la Biblia relaciona la pereza con falta de entendimiento. Vea cómo la Biblia hace una comparación entre la pereza y falta de entendimiento. Hay una versión que dice falta de sesos. Imagínense, no la quise traer aquí porque de repente se me ofenden, pero decía en una de las versiones, porque me gusta leer las citas bíblicas en diferentes traducciones, y en una de las traducciones más antiguas decía falta de sesos. O sea, una persona perezosa, la Biblia dice falta de sesos sin entendimiento. Y seguimos, nada más seguimos. Versículo 31. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos y las ortigas. Por eso titulé el mensaje Espinos y ortigas. Había ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Versículo 32, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Verso 33, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y como pobreza, y tu pobreza como hombre armado. Ve ahí cómo la pereza la relaciona con pobreza y dice que vendrá tu necesidad como un hombre armado. Y yo no sé cómo se imagina un hombre armado, pero vea que la Biblia nos está hablando a nosotros de que ese bichillo pereza hay que echarlo fuera. ¿Cuántos dicen amén? Que ese bichillo pereza nos roba bendición, nos roba muchas oportunidades y nos roba muchas cosas, porque de repente le mandan a usted un mensaje y dicen: viera que están contratando gente en tal lado, que vayan y dejen los currículos, pero tiene que ir presencial, ya no es virtual, tiene que ir presencial. Pero de repente la pereza le ganó y dice: no creo que a las 9 abran, como a las 10, 11. Y cuando llega a las 12 ya con la pijama de Winnie Pooh a dejar el currículum, le dicen: ay, acaba de darle el espacio a la última persona que vino, estuvimos abiertos aquí desde las 5 de la mañana, ¿verdad? Entonces hay algo que Dios quiere que el pueblo de Dios se sacuda. Pero voy a ir rápido porque quiero entrar al mensaje,
porque aquí estoy hablando apenas de la parte material, de la parte humana, pero quiero entrar a un detalle que el Señor me regalaba y es la parte espiritual, y creo que es la base de lo que tenemos adentro. A veces vemos por fuera, pero no sabemos lo que hay por dentro, y lo de adentro es lo que gobierna lo de afuera. Si lo de adentro está bien, lo de afuera está bien. ¿Cuántos dicen amén? Y lo de adentro no se ve, pero lo de afuera se externa. Entonces nosotros necesitamos cuidar lo que está adentro para que lo de afuera sea lo que se pueda ver. Quiero que vayamos rápido. Eclesiastés 10:18, otro libro de la sabiduría de Dios. Eclesiastés, un libro que nos muestra muchos consejos de sabiduría, que nos ayudan para la vida cotidiana. Levante la mano como señal solo para saber si estoy hablando a un público perezoso, nada más, solo para saber eso, nada más. ¿A cuánto le ha dado pereza? A ver, levante la mano, seamos sinceros, yo voy a levantar la mano también. ¿A cuánto le ha dado pereza la última semana, atrás, digamos, la última semana, sí? ¿A cuánto le dio pereza hoy levantarse para ir? Entonces dígale que está a su lado, esta palabra es para usted, hermano, esa palabra es para usted, hermana. Qué dicha que vino a la iglesia, porque Dios nos va a hablar de ese bichillo que come muchas bendiciones y que nos roba muchas bendiciones. Eclesiastés capítulo 10 verso 18 dice: por la pereza, escuche esto, por la pereza se cae la techumbre, y por la flojera de manos, oiga, la flojera de manos se llueve la casa. Por la flojera de manos, por la pereza se pierde. Quiero otro versículo así rápido para comenzar ahora sí el mensaje. Proverbios 19:15, y voy ahora sí. Dice la palabra de Dios, y hay más versos, no los voy a leer por factor tiempo, pero hay montones de versos en el Antiguo Testamento que habla sobre la pereza. Yo decía, wow, qué tremendo, debe ser bien mala la pereza, porque entonces el Señor hace énfasis, la relaciona con pobreza, la relaciona con un montón de cosas, la relaciona con... Entonces me llamaba mucho la atención. La pereza creo que está dentro de los pecados capitales, póngale atención. Y dice en Proverbios 19:15, la pereza hace caer en un profundo sueño. No digan amén, por favor. Y el alma negligente, nótese algo, que en el primer versículo hablamos del diligente, ahora hablamos de lo contrario, negligente. La persona negligente es aquella persona que no pone cuidado a lo que hace, que le encomiendan algo y lo hace mal, pero lo hace mal no porque no pueda, sino por negligente, porque no puso cuidado, porque cuando le explicaron tenía que tomar nota, tenía que escribir en una libretica, sí, esto se hace así, el botón rojo es para esto, el botón negro para esto, y después de que se fue, dice, ¿cuál era el rojo? Era para eso, y echó a perder todo, imagínense. La negligencia es lo contrario a la diligencia, y entonces dice, la pereza hace caer en un profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Entonces vea qué tremendo, iglesia. Dios bendice a los perezosos. ¿Cuántos dicen amén? No, Dios no bendice a los perezosos. Vamos de nuevo, ¿Dios bendice a los perezosos, sí o no? Dios bendice a los diligentes, a los que trabajan. ¿Cuántos dicen amén? Los que trabajan, los que se esfuerzan, a esos Dios bendice. ¿Cuántos dicen amén? José era diligente, por eso Dios comenzó a bendecirlo y a abrirle puertas, pero después a él le tocó mantener las puertas abiertas. Quiero que volvamos al versículo 31 de Proverbios 24. Porque ahora sí le vamos a meter candela a esto, de algo que me regalaba el Señor. Y vuelvo a leer el verso 31, capítulo 24 de Proverbios, y dice: he aquí que por toda ella había crecido los espinos y las ortigas. Y quiero meterme, iglesia, a la pereza espiritual. Ahora quiero entrar en el detalle de la pereza espiritual. Al creyente que le da pereza leer la Biblia, al creyente que le da pereza orar, al creyente que le da pereza congregarse, al creyente que le da pereza buscar la intimidad con el Señor, que siempre anda posponiendo la presencia de Dios, la intimidad con Dios por cualquier tontera, porque
Y no digan amén, ni pongan cara de regañado, porque aquí estamos todos, yo me estoy predicando también, porque la pereza espiritual es algo que Satanás usa para adormecer una iglesia, para que la iglesia no cumpla su cometido, su propósito. Y entonces me ponía a meditar que la pobreza espiritual es todavía más peligrosa que la pereza, por decirlo así, en la parte humana, porque de ahí se deriva todo. Y porque cuando nosotros comenzamos a descuidar nuestra relación con Dios, entonces comienzan a crecer espinos en nuestra casa espiritual. Empiezan a crecer ortigas en nuestra casa espiritual. Entonces la Biblia nos está hablando de una casa material, pero también yo quiero llevar esta palabra a la casa espiritual. Usted es templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Usted es casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted es casa de Dios. Usted puede decir: yo soy casa de Dios, soy casa del Espíritu Santo. Y la pregunta es: ¿hay espinos? ¿Hay ortigas? Quiero pedirle a las hermanas del sonido que me pongan 2 imágenes ahí que bajé de internet, porque me puse a investigar. No sé, nunca había visto una ortiga. Y la curiosidad de la ortiga es que es que cuando usted la toca, se llama así porque te salen ronchas en todo el cuerpo. Cuando usted toca esa matita, curiosamente te salen ronchas en la mano, y cuando te das cuenta dice: me ortigó, dice la gente, por eso se llama ortiga. Entonces resulta que esa matita, la Biblia está diciendo que al frente de la casa del descuidado, del perezoso, del negligente, comenzó a crecer la ortiga, comenzó a crecer el espino. Y yo me imaginaba cómo hace usted para entrar a su casa y tener que atravesar espinos. Yo me imaginaba cómo hace usted para entrar a su casa y salir ortigado, todo lleno de ronchas. Entonces lo pongo así en la parte espiritual. Hay personas que se han descuidado en la oración, se han descuidado en la palabra de Dios, y su vida se ha llenado de espinos. Son esas personas que se convierten en personas tóxicas, que cuando usted las abraza ya no puede abrazarlas porque usted se espina. Que cuando usted las abraza ya no puede abrazarlas porque lo ortigan. Son esas personas que siempre andan buscando conflicto porque ya no tienen paz, porque han alejado al príncipe de la paz, no van a tener paz. Entonces se convierten en personas problemáticas, en personas chismosas, en personas que no tienen la paz del Señor, porque la paz del Señor viene de la intimidad con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando usted comienza a alimentar a su ser espiritual, entonces brotan los frutos del Espíritu Santo. Y uno de los frutos es paz, uno es benignidad, otro es amor. Pero hay gente que ha dejado de orar, ha dejado de estar con Dios, ha dejado de estar escuchando el consejo de Dios, ha dejado de congregarse, ha dejado de orar, ha dejado de leer la Biblia, y empezó a brotar la espina del resentimiento, la espina de la falta de perdón, la espina del odio, la espina de la división. Entonces empezamos a ver todo mal. Empezamos a ver todo feo. Nos pueden decir: mire, te regalo este carro, y le van y va a decir: ¿y ahora quién le va a echar gasolina? Todo lo vamos a ver, nega, tan cara la gasolina. Hermana, Dios te dio esa casa, ¿y ahora quién la va a limpiar? Todo lo vemos mal, porque una persona empieza a brotar espinas, no brota la gratitud, entonces todo lo ve gris. Se levanta en la mañana y en lugar de dar gracias a Dios por la casa que tiene, lo primero que dice: bendita gotera, uy, es que ya me tiene harta esa gotera. Y empezamos a ver las cosas muy grandes cuando son cosas que tienen arreglo y son cosas superficiales. Me decía un compañero de trabajo: yo peleando con mi esposa por una situación ahí de una humedad y una filtración, y me doy cuenta de lo que están pasando los hermanos de Cartago, todo lo que pasó en la Lima y todo lo que pasó. ¡Qué pecado! Yo dije: ay, no, es que a veces uno sí se le pasa la mano, porque cuando no hay gratitud, cuando uno no deja de orar, cuando uno deja de leer la palabra de Dios, cuando uno deja de tener contacto con lo santo, empiezan a brotar las espinas. Y lo curioso de esto, usted me podría decir: bueno, pero ¿qué importa? Se me llena mi casa de espinas, mejor no me visitan los vecinos. No, es que las espinas te empiezan a hacer daño a ti. Es que de momento las espinas llegarán a causarte daño, porque una persona amargada no solo causa daño a lo que le rodea, sino que anda amargada. No es feliz, todo lo ve desde el resentimiento, desde el odio, no puede ver las cosas de una manera de felicidad. No puede decir: qué lindo, gracias a Dios, hoy estoy vivo, hoy estoy viva, hoy puedo hacer esto. No, porque hay espinos, hay ortigas, siempre anda ortigado. Entonces cuando usted llega a su trabajo, a su colegio o a su universidad donde usted va, y ve a un compañero amargado, diga: este anda ortigado, qué pecado.
ando ortigado, voy a recetarle Proverbios 24:30. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros quitar la pereza espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Viene un reto de oración. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando hablamos de reto de oración, yo quiero decirle algo: deberíamos y debemos estar en reto de oración toda la vida hasta que Cristo nos lleve a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Deberíamos estar en reto de oración y no esperar que el pastor diga, vamos al reto de oración. ¿Cuántos dicen? No, deberíamos de estar ya nosotros en el reto de oración. ¿Por qué? Porque cuando usted ora, cuando usted aleja la pereza espiritual, cuando usted aleja la pereza espiritual de su vida, entonces se van los espinos y se van las ortigas. ¿Cuántos dicen amén? Pero me ponía a pensar que si dejamos de nosotros de orar, si dejamos nosotros de tener intimidad con el Señor, se nos van pegando los dichos de afuera. Se nos van pegando las cosas del mundo, se nos van pegando todas las tonteras. Y no es solo eso, que nosotros mismos comenzamos a sentir vacíos, comenzamos a sentir un montón de cosas que antes no sentíamos. ¿Por qué será que se me está dando esto? ¿Por qué tanto se me da esto? ¿Por qué? Porque cuando no tengo la fortaleza en la oración, entonces comienza mi carácter que Dios tenía ahí bajo la unción del Espíritu Santo, vuelve a brotar. Y de repente salen esas palabrotas otra vez. Y de repente suelta ese mal carácter otra vez. Ese carácter que estaba crucificado con Cristo y estaba ahí, como dice Pablo, con Cristo estoy crucificado. Empiezo a soltarme y ya me solté de una mano y me empiezo a soltar de otra mano. Y cuando me doy cuenta digo, bueno, ya no estoy crucificado con Cristo. Entonces empieza a brotar las espinas, iglesia. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Yo quiero hacer una pequeña reflexión a cada uno de ustedes. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántas hijas de Dios hay aquí? Dios ofrece algo muy especial a través de la oración, a través de la intimidad con Él. Cuando nosotros venimos a Él y estamos pasando un momento de dificultad, estamos pasando tal vez una ruptura sentimental, estamos pasando tal vez la pérdida de un familiar, la pérdida de algo, hasta de una empresa o la pérdida de un trabajo, no sé. Se lleva mucho mejor con la presencia de Dios. Qué rico es sentir la presencia de Dios en medio del dolor, iglesia. Qué rico es sentir la presencia de Dios en medio de la soledad, en medio de la lejanía, en medio donde usted está sintiendo algo que usted piensa que no lo va a superar, pero de repente la presencia de Dios dice, hey, yo estoy contigo. A mí me pasó algo el viernes interesante, porque les cuento, para los que no saben, tengo 2 domicilios, ¿verdad? Ahora vivo en 2 lugares. Estoy viviendo en Pocosí y estoy viviendo aquí. Entonces viajo por una oportunidad laboral, viajo los lunes, me voy a las 4 de la mañana, me levanto, a las 5 de la mañana me voy hacia Pocosí y regreso los viernes. Y ahí tengo mis audiencias virtuales con mi esposa a las 9 de la noche, todas las noches 1 hora de diálogo con mi esposita para poder dormir bien, porque verá qué falta que me hace. La primera semana creí que no lo iba a lograr. Primera vez que me voy largo. Y yo decía, ay Señor, ¿cuántos han escuchado el mal de patria? A ver, no de Parkinson, esa es otra cosa. Hay gente que le ha dado eso, ¿verdad? Yo decía, que no me dé, Señor, que no me dé. Que llegue yo con la maleta. No lo logré, mi amor, aquí estoy otra vez. Pero es curioso, cuando uno predica de la presencia de Dios acá y predica de Dios, de que Dios está con nosotros 24/7. Me pasó algo muy curioso. Cuando entro al apartamento que tuve que alquilar para vivir ahí, había una Biblia. La señora que me abre y me dice, ve, aquí está esto, aquí está aquí, puedo usar este control para el portón, para que es el carro aquí, Me dice, y vea, aquí le dejaron una Biblia, estaba abierta en Eclesiastés 6. Y yo dije, Señor, ¿qué será lo que me quieres hablar? Porque yo todo lo veo desde la óptica espiritual. Pero le decía a mi esposa que la primera semana fue difícil acomodarse, es hacer vida social. Usted no tiene vida social y pues usted no conoce a nadie, etcétera. Y entonces resulta que cuando pongo la almohada para hincarme en la cama y empiezo a hablar con Dios, siento la presencia de Dios donde baja así literalmente así, y escucho la voz que me dice, mi presencia irá contigo donde quiera que vayas. Y empecé a sentir la presencia de Dios en ese aposento donde estaba, como si estuviera en mi casa, como si estuviera aquí en la iglesia. Y todavía digo yo, mira, es cierto, yo dije, es cierto, lo que tantas veces he predicado, es cierto. Su presencia está con nosotros en la cama del hospital,
como en la playa, como en la montaña, donde vamos, su presencia va con nosotros. Si hay algo garantizado, iglesia, es que la presencia de Dios va con nosotros a donde quiera que vayamos. La pregunta es esta: ¿usted quiere que vaya? La pregunta es esta: ¿usted quiere que vaya? Porque resulta que a veces alistamos maletas para irnos a otro lugar y le decimos: Espíritu Santo, usted se queda aquí en Costa Rica, yo voy para otro lado. Espíritu Santo, usted se queda aquí en Cartago porque yo voy para Limón, usted se queda aquí, yo voy solo. Y ese es el problema, por eso nacen los espinos y por eso nacen las ortigas. Porque dejamos de orar, empezamos a amargarnos. La que nos hacen los demás, no aplicamos el perdón. La semana pasada, antepasada, hablábamos del perdón. Una palabra tan pequeña pero tan poderosa. El perdón, una palabra que tiene metida la gente enclochada en 1948. Nos tiene en el pasado. Es que yo no puedo perdonar lo que me hizo ese fulano, esa fulana. Estoy en el pasado. Hablábamos del perdón, que cuando nosotros decidimos perdonar, perdonar no es un favor que usted le hace al ofensor. Perdonar es un favor que usted se hace a usted mismo. Porque el perdón no es un favor que yo hago, ni es reconociendo que lo que pasó no pasó. El perdón simplemente es decir: yo perdono, tomo la decisión de perdonar. No por él, sino por mí. Porque a quien va a sentir paz en el perdonar soy yo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús decía, hablando del perdón hace 2 semanas, decía: ¿y cuánto debo perdonar? Decía Pedro. Y el Señor le dijo: no digas 7 veces, sino 70 veces 7. O sea, siempre debes caminar en un espíritu de perdón. Las espinas y las ortigas nos impiden perdonar. Y cuando no perdonamos, somos presos del pasado y somos presos del verdugo que nos atormenta día y noche. ¿Cómo vas a perdonar esto? ¿Cómo vas a perdonar eso? Cuando perdonamos, somos libres y disfrutamos cosas que decíamos: de verdad se puede vivir sin esto. De verdad yo puedo ver a esta persona a la cara. Pude perdonar, pude dejar, pude soltar. Cuando se trata de un papá, de un padrastro, de un tío, cuando se trata de una mamá, cuando se trata de un familiar, ¿cómo cuesta perdonar a una mamá? Porque se supone que la mamá fue hecha para abrazar y para proteger, y tal vez hay mamás groseras, golpeadoras. ¿Y cómo cuesta? Yo entiendo. Y no, cuando uno habla del perdón, no es hacerle un favor a la persona, es hacerme yo un favor. Es caminar en un espíritu de perdón. Pero iglesia, cuando yo pierdo mi contacto con Dios a través de la oración, a través de la palabra, comienzan a crecer espinas. Y las espinas comienzan a crecer para adentro. Y comienzan a dañarnos para adentro. Y comienzan a producir dolor para adentro. Por eso nosotros, iglesia, no podemos descuidarnos. Dice que la pereza traía pobreza. Y la pereza espiritual trae pobreza espiritual. Trae una anemia espiritual. La persona ya no quiere ni orar, ya no quiere ni leer la Biblia, ya no quiere ni congregarse. Y cuando se da cuenta, empiezan a crecer las ortigas dentro de su corazón. ¿Y qué problema? Cuando sentimos ortigas adentro, nos sentimos ortigados, todo nos molesta. Ya hablamos del presidente, hablamos de la nación, hablamos hasta de lo que sea, porque todo nos repugna, todos nos sentimos incómodos. Vamos a un lugar, no nos sentimos cómodos, nos hacen ojitos y ya nos vamos para otro lugar. ¿Por qué? Porque andamos ortigados. Y el mensaje hoy en esta mañana es: todo cambia cuando tomamos una decisión, soltar la pereza. ¿Cuántos dicen amén? Por eso los retos de oración son para los perezosos que no quieren orar. Para empujarlos y decirle: todos, iglesia, vamos a estar orando, todos vamos a estar leyendo la palabra de Dios, vamos a estar. Y venimos a los cultos y entonces nosotros de verdad sentimos esa presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, no hay nada más lindo que poder experimentar la presencia de Dios. Es fácil experimentar la presencia de Dios en un encuentro cristiano, pero cuando estás solo, cuando te sientes ese espíritu de orfandad: me dejaron solo, me dejaron sola, es que estoy solito, dijo el burrito aquel, es que nadie me quiere, estoy solito. Qué rico es ahí sentir la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios que está con nosotros 24/7, que nos calibra, que nos da fortaleza. Y eso es el mensaje de hoy. Yo quiero terminar solamente con esto, iglesia. No les quiero quitar mucho tiempo, porque el mensaje es muy concreto. Su presencia está cuando usted y yo quitamos la pereza y comenzamos a buscarlo. Iglesia, Dios es real. Dios es real. Dios es real, es verdad. Sus promesas son reales. Lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir.
pero nos perdemos de tanta bendición cuando le damos campo a ese animalito llamado pereza, tan pequeñito, pero hace estragos en nuestra vida espiritual. Porque esa pereza nos roba montones de bendición, nos roba poder conocer algunas cosas que todavía no conocemos de Dios. Nos roba poder tener una madrugada en intimidad con el Señor. Nos roba poder tener una noche en intimidad con el Señor. Nos puede robar tantas cosas que usted tal vez en este momento dice: ¿será? Viera qué maravilloso es poder experimentar el abrazo del Señor en medio de una pérdida, de un dolor, de una circunstancia, de una adversidad. Saber que Dios nos consuela, saber que Dios nos levanta y saber que Dios nos pone en gracia delante de otras personas. Eso no tiene precio, iglesia, y eso es gratis. Mira que no hay que ofrendar para eso, no hay que traer ofrendas de $1,000, no hay que hacer nada. ¿Sabe qué hay que hacer? Simplemente doblar rodillas y decir: Señor, aquí estoy, Señor. Y yo quiero retarlos a que se metan en este reto, pero de verdad, porque el reto comienza mañana. Mañana comenzamos con el reto de oración, 21 días de oración. Nadie la va a estar cuestionando ni vigilando, es algo personal, es usted y Dios, es cada uno de usted. Yo le voy a decir algo: muchos de aquí han dado testimonio de que han orado en los retos de oración y Dios le ha contestado. ¿Cuántos dicen amén? Pues quiero decirle algo, iglesia: yo he puesto cosas en oración, en los retos de oración, y Dios ha contestado. Lo que pasa es que no hacemos el reto como una cábala, no lo hacemos como la raspadita millonaria, no lo hacemos así, porque si no, yo voy y le digo: vaya a comprar el 86 que sale hoy. Todos comprando el 86. Pero Dios no es así. Pero la oración, ¿qué va a pasar? Que el primero que va a beneficiar es a usted, va a ahuyentar esos espinos. Usted va a comenzar a darle mantenimiento a la casa. ¿Qué pasa si no le damos mantenimiento a la casa? ¿Qué pasa si no le damos mantenimiento a la casa? Empieza a caerse todo, ¿verdad que sí? En el lote de la par, y con eso termino, hay un lote baldío a la par de la casa de nosotros, y se empezó a llenar de monte, pero vea, el monte tapaba, y la señora no hacía nada. Yo sé que uno puede ir a poner la denuncia a la municipalidad, yo sé que uno puede chapear y después le cobra a ella, yo sé que uno lo puede hacer, pero decidí un día, porque se nos estaban metiendo muchos bichillos, hormigas y muchas cosas a la casa, y decidí un día ponerme las botas y empecé a chapear, porque eso me beneficiaba a mí, a nosotros, a la casa de nosotros, porque estaba enmontado. Y entonces me compré veneno para las hierbas y empecé a echar, y quedó, oiga, viera qué maravilla. Después les doy la marca ahí, pues, y el precio. Viera qué bueno, poquito, con una tapita usted lo revuelve en agua y le echa todo lo que es la maleza, la hierba mala se quema, pero queda la tierra, vea la tierra, se pudre. Y entonces eché eso y quedó pero limpio. Entonces la vecina decía: ay, mira, ¿quién sería que chapeó? Yo, ajá. Y qué bonito que está, mira, y todo limpio y todo. Ok, pero dejé otra vez que volviera a crecer la maleza, y todo el trabajo que había hecho, podría decirse que se echó a perder, por decirlo así, por la pereza. No le diga a nadie, por la pereza. Porque yo decía: qué pereza volver otra vez a hacer lo que hice por no haberlo mantenido. Y entonces dije un día, me dice mi esposa: vea, otra vez se está montando eso y todo. Digo yo: ay, sí, ¿verdad? Hay que ver qué hacemos, ¿verdad? Y tirándole a Juan para que entendiera a Pedro. Y entonces un día otra vez me tuve que sacudir de la pereza. Y ahora que me mandaron para Pocosí y vengo yo después de la semana, y hago yo: mire cómo empezó a quemarse esto, pero parece mágico. Es que usted le echa y se quema todo. Entonces me llamó la atención que nosotros nos descuidamos un poquitito y la maleza comienza a crecer. Nos descuidamos de la oración, nos descuidamos de la palabra de Dios y comienza a crecer la maleza. Entonces quiere decir que la maleza hay que tenerla, como quien dice, dar nosotros el paso y tenerla, porque en oración es donde Dios saca todas esas cosas: resentimientos, división, pleitos, contiendas. Es ahí donde Dios los saca. Pero ¿qué pasa si nos llenamos de pereza? Viene toda esa maleza a nuestra casa espiritual. Necesitamos estar, como quien dice, diligentes y hacer que el trabajo sea y valga. ¿Sabe por qué? Porque a veces podemos descuidarlo. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y terminamos solamente con una pequeña oración que quiero, si usted me lo permite, que oremos por nuestro corazón? Yo traigo el mensaje, un mensaje concreto, pequeño,
sencillo, pero de verdad Dios me lo puso en esta manera. Preguntarle cómo está tu corazón, cómo está tu casa espiritual. No tu casa física, porque eso tiene arreglo, pero la casa espiritual. Qué complicado es dejar que anide en nosotros el resentimiento, el dolor, la angustia, la división, el pleito. Qué dolor hay en el corazón de cada uno de nosotros. Tal vez alguien aquí diga: pastor, es que usted no sabe lo que he pasado muchas cosas. He pasado muchas cosas y a mí me cuesta esa parte de perdonar, de soltar, de dejar ir. Viera cómo me cuesta. Pero qué lindo que en esta mañana, mientras escuchamos un canto que se llama Renuévame, que es un canto muy viejito, usted pueda ponerse su manita en su corazón si quiere hacerlo y ore si hay maleza, si ha crecido los espinos, las ortigas. Si usted siente que Dios le habló en esta mañana, yo no voy a decirle pase aquí al frente, levante la mano, no, lo vamos a hacer desde su silla. Yo quiero que cierre sus ojos nada más un momentito y quiero preguntarle: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu casa espiritual? ¿Cómo ha venido tu casa? ¿Cómo ha estado tu casa? ¿Qué sientes? ¿Sientes algún resentimiento? ¿Sientes que los espinos crecieron hacia adentro? ¿Que las ortigas están ahí, están ortigando? ¿Que hay algo que te está ortigando, que te está dando esas ronchas, por decirlo de alguna manera? Esa es la pregunta que quiero hacerte hoy, y quiero que oremos y que le presentemos a Dios nuestro corazón, y que podamos hoy, iglesia, de verdad y de corazón se lo digo, si hay que arrancar maleza, si hay que pasar el machete y cortar maleza, que podamos hoy cortar todo espino, toda ortiga del corazón de cada uno de nosotros. Que podamos decirle: Señor, yo quiero que sanes mi corazón. Yo no quiero sentir este vacío, no quiero sentir este dolor, no quiero sentir esto por aquella persona o por esta situación. Yo quiero sentir paz. Yo quiero sentir llenura. Yo quiero sentir que tú alejas mis temores, que tú alejas y que tú llenas mi corazón, y que tú llenas, Señor, y quitas toda maleza en esta mañana. ¿Qué le parece si usted cierra sus ojos y ponga su manita en su corazón? Y vamos a orar por el corazón de casa del Espíritu Santo. Vamos a orar por el corazón de cada madre que está aquí, cada padre que está aquí, cada matrimonio que está aquí, cada joven que está aquí. Yo no sé, joven, si tienes alguna situación pendiente que arreglar con tu papá. Yo no sé si tienes alguna situación pendiente que arreglar con tu mamá. Yo no sé si tienes alguna situación pendiente que arreglar con tus hermanos. Yo no sé. Yo solo traje el mensaje y quiero decirte que sí se puede vivir sin espinos y sin ortigas, que sí se puede entregar el corazón para que Dios sea el que lo sane y que sane toda herida. Que el Señor sane toda herida en esta mañana. Ore por su corazón. ¿Cómo está su corazón en esta mañana? Le pregunto, ¿cómo está su casa espiritual? ¿Ha experimentado espinos y ortigas? ¿Ha sentido dolor, frustración? ¿Alguien te falló? ¿Alguien no te dio lo que considerabas? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Necesitamos